Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que los saluda aquí desde los estudios de Radio Paz, desde donde se produce este programa que se transmite por las ondas radiales de Radio Paz, por todas las plataformas de Radio Paz, el internet, radiopaz.org, la aplicación de Radio Paz para teléfonos celulares y dispositivos móviles, y también, por supuesto, por las emisoras afiliadas de WTN, todas las plataformas de WTN, la onda corta de WTN. Le mandamos un saludo a Douglas, padre, estuvo internado, anduvo con un pequeño problemita en el corazón, tuvo una fibrilación. No se puede tener un corazón tan grande, exactamente, ese es el Douglas, problema. Exactamente, Douglas. Así que le mandamos un abrazo afectuoso. Estuvo internado, pero ya está bien. Estamos rezando por él. Vamos a rezar por él durante todos estos días. Y le pedimos a todos los que nos están escuchando que recen por Douglas, por el arquero de Dios. Parece que el arquero de Dios, el flechazo se le fue al corazón. Mira. Bueno, hijo, hacer mucho esfuerzo. Pero Douglas, te mandamos un afectuoso saludo y que te mejores y que esté todo bien. Bueno, padre, le quería contar algo que me pasó esta semana. Estuve reemplazando a Pedro Acevedo en la Coronilla de la Divina Misericordia. Pedro Acevedo está felicísimo y encantadísimo de la vida, porque está de vacaciones. Claro. Nunca mejor dicho. Siempre ¿no? está feliz, encantado de la vida. Exacto. Pero ahora está felicísimo, encantado de la vida. Y le quería contar algo que pasó esta tarde que me conmovió. Que me enteré esta tarde y que me conmovió. Y que, si me están escuchando, los saludo. Llamó un señor, tocayo mío, segundo nombre, Manuel de Jesús, para presentar. Y sabe sus intenciones, vio cómo es el programa de Pedro. ¿Y sabe lo que me contó? Me dijo, sí, yo soy camionero, troquero, me dijo, ¿no? Porque para los mexicanos un camión es un bus. Pero, me parece que por el acento capaz que era mexicano. Me dijo troquero, camionero, ¿no? Que maneja un camión, sí. Un truck. Sí. Es un truck, una troca. Un camionero, un camión. Esa es la deformación. Nosotros le decimos camión. En Cuba, ¿cómo le decían? Y de nuestro inglés. En Cuba, ¿cómo le decían? Camión, rastra, claro. no sé cómo le dicen. Una rastra, un camión. Un camión, porque en México camión es autobús. Bueno, y entonces me dice, no, y yo me junto, esto es lo que me conmovió. Mire, hay fe en el mundo, padre, hay fe. Es como dice el Papa Francisco, el bien es muy pudoroso y el mal es impúdico, pero hay mucha fe en el mundo y la verdad que estoy conmovido positivamente. Me dice, no, yo me junto siempre, yo soy troquero, camionero, y nos juntamos, me dijo el número, pero eran bastantes camioneros. Nos juntamos todos los días, a la mañana rezamos escuchamos el Evangelio, al mediodía y a la noche nos juntamos para rezar. Y entonces yo le dije, ¿pero cómo hacen? ¿Se juntan en un parador de camiones? Vio que esos que hay en la ruta, sí, que uno ve que ahí se juntan los camioneros a comer, a descansar. No, padre, me dice, con la tecnología nos comunicamos con la radio de los camiones y leemos el Evangelio, rezamos juntos al mediodía y a la tarde. Y yo dije, wow, ¿no? Dije, wow, cómo la gracia de Dios está activa en el mundo, pero nosotros a veces el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Como dice el dicho. Y le cuento eso y le cuento otra cosa que me conmovió, que me pasó en el puerto. Usted sabe que yo trabajo en el puerto de Miami, en el centro Estela Maris. Yo no sé si los que te oyen normalmente saben que tú tienes muchos sombreros. Y te porque ¿me está diciendo cabezón? ¿Me está diciendo cabezón? Muchos sombreros, no, pues estás calvo. Pero es otra cosa, eso es por calvo. No, muchos sombreros porque además de ser párroco de una iglesia muy grande, muy importante de Miami, que tiene tremendo colegio, además es el encargado del puerto de la ciudad de Miami, que es el puerto turístico más grande del mundo. Además es el director de Radio Paz, o sea que yo no sé cómo lo hace, la verdad es que yo no sé cómo todo lo hace. Es gracia, padre, todo es gracia. Pero le cuento, en el puerto recibimos más que nada tripulantes de cruceros, porque claro. Miami tiene mucho más crucero que carga. Y uno se pone a conversar ahí, ¿no? Sobre todo yo voy los sábados a la mañana, donde un matrimonio cubano, Ricardo y Gloria, que si me están escuchando les mando un saludo, todos los sábados preparan una comida casera para darle de comer, porque la idea es que encuentren un hogar lejos del hogar. Son personas que pasan, como los camioneros, ¿no? 6, 9 meses fuera de su hogar, trabajando 7 días a la semana a bordo
y bajan unas horitas al puerto cuando el barco está en el puerto, ¿no? Y entonces, y para que encuentren un lugar, y la iglesia tiene una red de centros Stella Maris, algo que se llama el Apostolado del Mar, que es una labor hermosa, silenciosa, que hace la iglesia católica. Bueno, y un día estamos ahí y entra un señor vestido con el mameluco, le decimos nosotros, ¿no? Ese overol. Como ¿no? el mono. Sí. ¿Vos no le dicen los cubanos? No, bueno, yo no sé cómo le dicen los cubanos, yo como lo digo yo. Y como, yo no sé si Nosotros mameluco le lo que decimos. sé lo aprendí en Miami, en España, en Cuba, donde sea. Mameluco le decimos nosotros. No sé, creo que es el mono de el trabajo. traje ese pero que bueno. se pone con cierre, Sí, ¿no? sí, el mono de trabajo. Sí. Dime. Bueno, y entonces, medio achinadito el hombre, ¿no? Y nos cuenta que es de Indonesia. Nos ponemos a conversar con él. Y era el que se dedicaba en el barco a matar las cucarachas y las plagas y todo eso, ¿no? Muy importante, muy importante. Y entonces nos cuenta que es de Indonesia. Y nos cuenta que es católico. Qué bien. Y nos cuenta que en Indonesia, usted sabe, Indonesia es el país más grande musulmán, con más musulmanes del mundo. Nos cuenta cómo es la vida de los cristianos en Indonesia, qué sé yo. Y nos cuenta que en el barco hay 3 de Indonesia que son católicos. Y que todas las noches de jueves, puntualmente y habitualmente y sin perder una sola noche, se juntan estos 3 católicos de Indonesia que estaban en ese buque, en ese crucero, en la cubierta de tripulantes y rezan el rosario. Y usted dice, 3 chinos de Indonesia en un barco en el medio de alta mar en un crucero, un jueves a la noche rezando el rosario. Solo la gracia, padre. Lo mismo que estos camioneros. Yo me imagino los camioneros con la radio rezando. Es que yo creo que, como tú dices, el mal es impúdico. Si el mal se Lo da a dijo el conocer. Papa Francisco, no lo dije yo. Bueno, lo dices tú, que lo dijo el Papa Francisco. Es impúdico, es decir, se da a conocer y en cambio las cosas buenas no las callamos, no las guardamos. Y muchas veces eso lo que más se conoce es lo malo que ocurre en el mundo. Porque yo siempre lo digo, la televisión. Vamos a poner la televisión. Me acuerdo cuando tuvimos aquí una reunión, y si no me acuerdo, era de carismática, había una procesión por la calle, había más de 5.000 personas por la calle rezando rosario en procesión o con el Santísimo, no me acuerdo cómo era exacto, pero sé que la cantidad era 5.000 personas en la calle. Y no salimos en la televisión. Pero habían 3 gritando en uno de los tantos sitios aquí de Miami, estaban gritando por no sé qué problema, 5 personas, eso sí, les dieron mucho tiempo a la televisión, 5.000 haciendo el bien, no llama la atención. Uno que atropelló a otro, ese sí que toma el puesto de importancia. Yo creo que esto es un poco, porque nosotros sabemos que la violencia y el sexo es lo que más vende, pero el gran problema es que entonces lo que nos hace sentir es que estamos muy mal. Porque fíjate que yo te advierto, que te reto a que cojamos los 15 primeros minutos de cualquier noticiero y es a quién arrollaron, a quién le pegaron un balazo, a quién mataron, quién se... Y tú dices, parece como si todo el mundo estuviera así. Y claro, si ellos dijeran, miren, hoy tantas familias se reunieron en sus casas y fueron felices. Hoy tantos maridos recibieron a sus mujeres recibieron a sus maridos. Hoy tantos muchachos tuvieron un hogar donde reunirse. Hoy tanta gente fue a la iglesia. Hoy tanta gente hizo estas obras positivas. Estuvieron metidos con los pobres, dándole de comer a los homeless, visitando las cárceles, visitando a la gente. No, eso no. Claro. Tantos miles de personas visitaron los nursing homes para visitar a las personas que no tienen a nadie que los visite. Eso no sale. Pero oiga, por un caso malo hay 1.000 casos buenos. Pero al no salir, la imagen es que todo está mal. Mire, yo me acuerdo siempre, ¿se acuerda usted el caso del niño ese cubano, Elian González, que llegó aquí? ¿Cómo no? Bueno, fue en el año 2000. Yo me acuerdo porque yo fui a la manifestación, a la Marcha por la Vida en Washington, que todos los años, religiosamente, en el aniversario del infame, tristemente célebre fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto, hay una manifestación que sale desde el monumento a Washington hasta la Corte Suprema por una calle en Washington que se llama Constitution Avenue. Y como es en subida, uno puede ver y es como una marea de gente. No sale en ningún diario porque hay una censura violentísima. Desde el año 73, todos los años religiosamente se hace. Yo fui en el año 2000 por primera vez. Y me acuerdo que el padre Kidwell, un sacerdote jesuita que vivía acá, que nos dijo, miren, cuando estén llegando a la Corte Suprema, miren para atrás, porque como están pendientes van a ver la marea de gente que hay. Bueno, fui, volví, y doblamos, vio que el Congreso está enfrente de la Corte Suprema, cuando doblamos después de la subida de Capitol Hill, de Constitution Avenue,
en las escalinatas del Congreso había una manifestación de unos que pedían que mandaran de vuelta a Elian González a Cuba. ¿Se acuerda? Sí, cómo no. Uh-huh. Le digo, padre, si había 50 personas, había muchos. Cuando vuelvo a Miami, en el diario de aquí, decía, manifestación en Washington exigiendo el regreso de Elian González. Habría 50 personas. Y de la manifestación en la que yo participé, que yo no sé cuándo, pero debía haber como 100.000 personas, censura absoluta y total. Sí, sí. Sí, esa es la realidad. Desde ese día dejé de comprar el diario. Digo, ¿para qué voy a perder el tiempo y tirar la plata? ¿No? Bueno, porque también hay que saber a quién mataron, ¿no? Es parte de las cosas por las que una ve en la televisión y mira el periódico. Pero sí, padre, el bien es y por pudoroso, eso, no, pero espera, y por eso es que es tan importante Radio Paz, para que diga las cosas que otros no lo dicen porque no producen dinero. Y eso es lo que para nosotros el dinero no es lo importante, para nosotros la verdad es mucho más importante. Para dar a conocer la verdad. Por eso IWTN, o sea, la Radio Católica Mundial, es tan importante porque dicen lo que otros no dicen. Y yo creo que esto es valiosísimo. Y por eso, miren, yo no recibo un centavo de Radio Paz, así que yo no es que me interese esto, pero creo que es muy importante mantenerla, que cuando se les pida ayuda a ustedes para mantener estos medios de comunicación que son nuestros, que nos dicen lo que los otros no dicen, por favor seamos generosos y ayudemos, porque somos capaces de pagar a una radio una cantidad de dinero, un periódico una cantidad de dinero, y en cambio a los nuestros no lo damos por hecho, y no es poder darlo por hecho, porque si se acabara esto, si se acabara Radio Católica Mundial, ¿cómo íbamos a saber? Si se acabara IWTN, ¿cómo íbamos a saber qué es lo que pasa en el Vaticano? ¿Qué es lo que dijo el Papa? ¿Cómo lo dijo? No lo tendríamos, no habría conocimiento. Y también nos enteramos que hay camioneros ahí afuera, troqueros de fe, que están rezando por usted, por mí, y por la Madre Angélica y por Douglas Archer, ¿no? Y por eso yo creo que es importante. Y los de Indonesia en el barco. Si no sabemos eso positivo, señores, para deprimirse. Y al contrario, saber la verdad y saber la verdad total nos hace darnos cuenta cómo el Señor no está vendido por el mal. El Señor vence al mal. Y si nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar al Señor en esta campaña mundial a que ese bien se extienda y el mal decrezca, ¿no? Y sobre todo, y ahí va la otra cosa que quería comentarle, padre, sobre todo a la luz de lo que está pasando en el mundo, hablando de vencer al mal, haciendo el bien, como dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Este domingo, 11 de septiembre, se cumple ya 15 años de un evento luctuoso, ¿no? Que yo creo que nosotros todavía no nos damos cuenta del impacto y de cómo nuestras vidas han sido alteradas por los trágicos, barbáricos eventos del 11 de septiembre, ¿no, padre? Sí. Eso ha transformado toda nuestra existencia, toda nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro modo de ver. Y hay una cosa, es que hay cosas que tú te acuerdas dónde tú estabas, en qué momento fue que te lo dijeron, y se ha quedado ahí, quemado a sangre y fuego sobre tu cuerpo, ¿no? Sobre tu espíritu. Y fue ese precisamente septiembre 11. Yo no estaba aquí, yo estaba en Roma, estaba precisamente pasando mi sabático de Roma y acabamos de llegar de fuera. Recuerda que el diferente horario era 6 horas de diferencia. Claro. Cuando llegamos y dice, oye, parece que una avioneta se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas. No, una avioneta contra esas Torres Gemelas, bueno, una desgracia, seguramente habrá habido muertos, accidentes. Pusimos inmediatamente la televisión, que por cierto se veía muy mal. Y de pronto estábamos viendo lo que había pasado, veíamos las torres, y de pronto en ese momento vemos como el otro avión hace ¡pum! Y se mete y nos quedamos todos de piedra. Era una tristeza, algo que tú podías cortar con un cuchillo. Recuerda que inmediatamente se cortaron casi los viajes, los vuelos, nada podíamos. Sí. Lo único que estábamos pendientes, qué es lo que está pasando allí. Y la sensación de frustración cuando tú sabes que tu comunidad está aquí, estaría necesitada de ti en ese momento, como toda comunidad, porque el sentido de desamparo, de tristeza, de abandono, era de miedo, era grande. ¿Cómo unirnos? Y me acuerdo que no sabíamos qué hacer en Roma y en la iglesia de Santa Susana, la iglesia de los norteamericanos en Washington, hicimos precisamente una misa. Entonces se convocó a una misa. Me acuerdo que Scalia
precisamente Antonín Scalia estaba allí. El de la Corte Suprema, El de el que la Corte falleció. Suprema, el que acaba de Que fallecer, tiene un hijo cura. estaba allí. Y estaba también uno que era un cardenal de los tantos que era norteamericano. Y me acuerdo que fuimos a Santa Juliana, Susana. a Santa Susana, perdón. Y en esa iglesia estábamos rezando toda la comunidad, porque en ese momento realmente, a la vez que había una tristeza y un dolor muy grande, también había una unidad muy grande. Todos éramos norteamericanos, todos éramos ciudadanos de este país. No mirabas si tú eras blanco, eras negro, si eras hispano o no lo eras, qué rayos tú eras norteamericano. Esa bandera de las barras y estrellas realmente era algo que lo sentíamos como propio y todos sentimos hecho a todos los que habían hecho en esas Torres Gemelas. Me acuerdo que en medio de todos esos problemas, en medio de todas esas dificultades, ¿sabes lo que me llamó la atención y me llenó de esperanza? El grupo de Boy Scouts. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué le llenó de esperanza el grupo? Bueno, pues que como americanos al fin, aunque estuvieran en Roma, había una tropa de Boy Scouts. Y la tropa de Boy Scouts estaban a la afuera en el zaguán de la iglesia vendiendo coffee and donuts para alguna de sus actividades. Y entonces, mirándonos a nosotros llorar de tristeza, veías a los jóvenes aquellos, tal vez con su inocencia, tal vez sin darse cuenta de lo que estaba pasando todavía, que tú decías, bueno, todavía hay algo que está sano, hay algo que hemos podido salvar, hay algo que no se ha destruido, y es nuestra juventud y nuestra esperanza, nuestro futuro. Y yo creo que eso es algo que siempre se me quedó. Aquella tropa Scouts, en medio de todo el dolor, hablaba de esperanza. Y yo creo que nosotros tenemos que mirar siempre las cosas con la esperanza, porque nosotros sabemos que la cruz es inevitable. La cruz va a estar ahí por nosotros. El ser cristiano va a pagar un precio. Pero esa cruz no es el final del camino. El final del camino es la resurrección y la vida. Claro. Y fue una cruz el día aquel 11 de septiembre. Pero también nosotros sabemos que un día habrá una resurrección y vida. Claro. Y esto es una de las cosas que siempre recordaré el septiembre 11. Eso es una fecha inaborrable. Y que la vida y el bien ha triunfado sobre el mal de manera radical y definitiva por la resurrección, pero que hasta la segunda venida de Cristo no será definitiva. Pero fíjate, esa resurrección se ve en la torre que hoy existe ahí. Al lado está ese foso que recuerda a todos los muertos. Pero al lado existe también un edificio reconstruido, como diciendo, el pueblo que se mantiene aquí no va a dejar que nadie lo destruya. Y por eso está ese edificio como un deseo de no olvidar a los que se murieron, pero decirle a los que lo hicieron que fue inútil su acción. Nosotros no nos vamos a dejar destruir por nadie. Y también todas las escenas de heroísmo y de bondad pura, así como se ve el mal puro en esos hechos barbáricos, de bondad pura, de tanto bombero, policía, médico, enfermera, ¿no? Y recién usted mencionó... Y de un heroísmo tal de aquella gente, porque vamos a ver, los que estaban en la torre murieron, pero no pudieron hacer mucho. Estaban allí y les cogió mal el momento. Pero esos bomberos, esos first responders, ¿no? Esos bomberos, esos policías, que sabiendo que el edificio estaba en llama, que sabiendo que el edificio estaba en peligro, fueron capaces de arriesgar su vida para salvar a aquellos que podían estar dentro y murieron con el colapso del edificio. Es un heroísmo muy grande. Y por eso, qué triste, ese fue el momento en que los bomberos y los policías tuvieron mejor imagen, ¿no? Y ya se nos olvida eso. Y ahora si un policía hace algo malo, entonces miramos y juzgamos a todos los policías por una cosa que alguien haya podido haber hecho mal. Pero ¿por qué se nos olvida todo el bien que ellos hacen en casos como el del septiembre 11? Yo creo que esto es algo importante de recordar. Y aún más allá, padre, ahora cuando usted mencionó, me acordé, usted mencionó que cuando estaba ahí, claro, clausuraron el espacio aéreo de los Estados Unidos, obligaron a todos los aviones a aterrizar. Y recientemente, allá hace unos meses, vi un documental de casualidad. Claro, no sé cuántos vuelos hay de Europa a Estados Unidos, imagínense. Y a la mañana, en la madrugada, que es la mañana europea, es cuando salen la mayoría de ellos. Y entonces este documental era sobre los no sé cuántos decenas de vuelos que venían de Europa a Estados Unidos y que cuando clausuraron el espacio aéreo los hicieron aterrizar y muchos de ellos aterrizaron en Canadá, creo que en una ciudad Gander se llama. Gander. Y el documental era, alguien se tomó el trabajo de filmar y después hicieron un documental mostrando cómo la gente del pueblo de Gander, esa gente que
que venía viajando, que estaba con la incertidumbre, ¿no? Aparte, que no la sabíamos. incomodidad, cómo les abrieron su corazón, sus casas, esta gente, a estos extraños, ¿no? Ahí en Canadá, porque aparte un pueblito así, imagínense, Claro. creo que no entraban ni en el aeropuerto tantos aviones, ¿no? Pero es que fíjate que en ese momento... sí, Cuánta bondad y también, ¿no? es la inseguridad de decir, bueno, 2 aviones, uno contra el Pentágono, 2 contra las Torres Gemelas, y uno lo tumban en Pensilvania. Pero ¿a dónde iba ese? ¿Cuál era la dirección de eso? ¿Cuántos más hay Sí, sí, en sí. esa situación? No, lo que hizo el gobierno es Pánico, razonable. Pánico. Claro, lo que hizo el gobierno es razonable, que todos los aviones aterricen, ¿no? Pero digo, eso no deja de causar un problema, y cómo ahí también se manifiesta la bondad de esos, en ese pueblito de Canadá, Claro. llevando que la gente llevaba de sus casas comida, porque obviamente hay que alimentar, hay que bañarse, Pero hay que fíjate, descansar. Fíjate una cosa, hace poco en España hubo también un pueblo que estaba celebrando las fiestas y hubo un incendio forestal. Y hubo una serie de familias, bastantes, 800 personas creo que era, tuvieron que salir de sus casas y refugiarse en el pueblo, porque no sabían si las casas iban a arder, porque el fuego era muy grande. La gente del pueblo, todo lo que tenía preparado para la fiesta, todo lo que habían cocinado para la fiesta, fueron y se lo entregaron a estas personas. ¿Te acuerdas el caso del Costa Concordia, Sí, sí. allá en Italia? Cómo aquel barco que por estupidez del capitán encalla en aquellas costas, se hunde, y cómo aquel pueblito, que era una isla pequeña, cómo ese pueblo acoge a toda esta gente. Sí, hay mucho bueno. Dios es más que el mal que puede existir. Y te encuentras casos de esos continuamente. Gente en, ¿cómo se llama esto? Sí, los camioneros y los indonesios que rezan el rosario. No, pero fíjate, una de las cosas que tuvimos aquí en septiembre, en el año 1992, aquí en el sur de la Florida tuvimos el huracán Andrés. Y el huracán Andrés pasó por el sur y arrasó de una manera que yo fui al día siguiente o los 2 días, fui a ver cómo estaba, porque iba como señor Román, íbamos a ver una pequeña caravana ir a Homestead. Y cuando caminamos, mirábamos a la derecha y a la izquierda en el expressway, en la autopista, y veíamos que aquello estaba arrasado. Y lo primero que desaparecieron eran las señales de qué calle era esta, qué avenida era esta. Todas parecían igual porque todas estaban en el sol. Bueno, pues yo te puedo decir que la cantidad de comida, que la cantidad de ropa, que la cantidad de ayuda fue de tal calibre que abundó y sobreabundó. De modo que ya cuando el gobierno no sabía qué hacer con más containers que había de comida y de ropa, ya empezó ya no solamente a la zona devastada, porque ya sobraba, ya nos lo daban a la zona no devastada, pero que habían estado sufriendo el huracán y por cortes de electricidad, tuvimos como 2 o 3 semanas sin electricidad, pues no tenían comida y de pronto tú veías cómo la gente compartía. Y una de las cosas que se ve, que hay un fondo bueno en el ser humano, hay algo bueno ahí, porque fíjate que una de las cosas que fue una bendición para nosotros como ciudad fue que se acabó la electricidad. Bueno, eso no es bueno, claro, yo sé que no es bueno, pero ¿qué pasó con la electricidad? Se acabó el aire acondicionado. Y cuando se acabó el aire acondicionado, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas. Y cuando se abrieron las puertas, la gente salió fuera. Y cuando salió fuera, se empezaron a conocer. Y entonces este vecino y este vecino empezaron a tratarse. ¿Y qué ocurrió? Que como se iban a descongelar las comidas, pues entonces había que comérselo todo, porque cuando se descongelara no servía para nada. Y entonces, ¿qué hacían? Había tanto, se compartía. Y en el compartir, cuando alguien encontraba hielo, esa era la gran commodity, como diríamos, el gran tesoro, encontrar hielo en medio de todo aquel momento, de pronto iba, oye, conseguí hielo, mira, cogí 2 bolsas, una para ti y una para mí. El compartir, el conocerse. Cuando llegó la electricidad, entonces con eso llegó el castigo del aire acondicionado. Fabuloso para dormir, fabuloso para estar, pero automáticamente se cerraron las puertas y ya la gente dejó de conocerse, dejó de conectarse, dejó de tratarse y perdimos esa oportunidad. Pero yo te digo la verdad, salió tantas cosas buenas. Siempre que hay un momento difícil, siempre el Espíritu hace que en el corazón de nosotros haya algo positivo que podemos también aprender de él. Así es. Bueno, padre, le propongo que vayamos a la pausa y cuando volvemos de la pausa nos concentramos en el Evangelio de este domingo. ¿Qué le parece? Un evangelio que es o muy largo o más reducido. Que habla espero que de las misericordias. aquí me hayan cogido el más más corto. No, el más corto.
Bueno, vamos. Ya regresamos, preparando el domingo. El Mercy Hospital invita a vivir la 29ª misa anual de Nuestra Señora de las Mercedes el sábado 24 de septiembre en el área del parqueo, 4:30 de la tarde Santo Rosario, 5 de la tarde Santa Misa, presidida por su excelencia Thomas Owensky, arzobispo de Miami. El coro de las siervas. Estacionamiento de ballet será de cortesía. Informe 786-449-6183. A tus pies dejamos, Señora. Oasis invita a la adoración eucarística en posición de manos el 17 de septiembre de 8:30 a 1:30 de la tarde. 18 de septiembre, tarde de espiritualidad de 2:30 a 5:30 con adoración y oración. Terminando con Eucaristía presidida por Padre Fabián Barrera. Informes 305-383-6548. Escuche Ecos de la Iglesia, un espacio para oír lo que Dios nos dice a través de la Iglesia. Todos los viernes por esta Radio Paz, 8:30 AM. Siempre contigo. Caminaremos juntos. Hola amigos de Radio Paz, los saludan Katia y José. José y Katia. Del Movimiento Matrimonios en Victoria, invitándolos a compartir con nosotros cada viernes de 6 a 7 de la noche el programa Hombre y Mujer los creó. Preparado por Matrimonios. Para matrimonios. Los esperamos. Matrimonios en Victoria, en Cristo seremos más. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. La voz de los obispos de América Latina. Para lograr este objetivo, se hace necesario reforzar el diálogo y la cooperación entre las iglesias de salida y de acogida, en orden a dar una atención humanitaria y pastoral a los que se han movilizado, apoyándolos en su religiosidad y valorando sus expresiones culturales en todo aquello que se refiere al Evangelio. Es necesario que en los seminarios y casas de formación se tome conciencia sobre la realidad de la movilidad humana para darle una respuesta pastoral. También se requiere promover la preparación de laicos que con sentido cristiano, profesionalismo y capacidad de comprensión puedan acompañar a quienes llegan, como también en los lugares de salida a las familias que dejan. Creemos que la realidad de las migraciones no se ha de ver nunca solo como un problema, sino también y sobre todo como un gran recurso para el camino de la humanidad. Discípulos y misioneros para que nuestros pueblos tengan vida. Documento conclusivo de Aparecida. Es la estación, nuestra fe está en Dios. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí preparando el domingo con el Padre José Luis. Padre, ya mismo vamos a escuchar el texto porque tenemos un texto largo, Parábolas de Misericordia. Vamos a escuchar, entre otras cosas, la parábola del Hijo Pródigo, la que llamamos nosotros parábola del Hijo Pródigo, que al Papa Benedicto le gustaba más llamarla
la parábola de los dos hijos y el padre misericordioso. Y recuerda que antes de esa van a ver la de la oveja perdida y la de la moneda son perdida. Tres parábolas de misericordia. Y son desde el capítulo 15 y te lo va a llevar todo el capítulo. La última, esa, la del hijo pródigo, que el Papa Benedicto, a quien le mandamos un afectuoso saludo, decía, le gustaba más llamarla de los dos hijos y el padre misericordioso. ¿Qué le parece ese nombre? ¿Le gusta? Vamos a ver todo. Dele. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Bueno, padre, largo pero jugoso, ¿no? Y en este caso hay que, sobre todo estas parábolas las hemos escuchado tantas veces, pero siempre hay que escucharlas con el corazón abierto, porque siempre tienen algo nuevo para decirnos. Así que, como dijo Dumbo, vamos a ver entre tú y yo, porque vamos a ver las tres. Solamente una de ellas te da tiempo para todo. Así que vamos a ver un poquitico y tratar de leer en ellas qué es lo que nos están diciendo. Mucho porque ya la parábola del hijo pródigo, o la parábola del padre bueno y los dos hijos, es una que ya se habla mucho de ella. Así que vamos a tratar de mirar a ver estas dos primeras y después, si nos da tiempo, haremos lo de la parábola esta. Lo primero dice la introducción, dice que recaudadores y descreídos, o tax collectors, ¿no? los recolectores de impuestos y pecadores, como ellos los veían, se acercaban en masa para escuchar. Los fariseos y los letrados los criticaban. O sea, estamos viendo que aquí Lucas nos presenta como dos bandos que están divididos. Por un lado están los pecadores y por otro están los justos, o los que se creen justos. Y entonces ahí los justos van a criticar a Jesús porque él come con los pecadores. Claro. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que le achacan los fariseos? Porque los fariseos no son tontos tampoco. El fariseo no le achaca a Jesús el que él vea a un pecador, que el pecador se arrepienta, pague, devuelva lo robado y cumpla con la ley. Eso es lo que ellos le pedían a todo pecador. En Israel cualquier pecador podía volver con tal de arrepentirse, ¿no? El pagar, restituir, y lo segundo era cumplir con la ley. Pero en este caso, Jesús lo que va a decirles a ellos, cuál es la actitud de él, porque es la actitud del Padre. Y esto es lo importante. Los fariseos creían que Jesús condonaba, aceptaba esa actuación de los pecadores. Y no era eso lo que estaba diciendo Jesús. Como cuando lo invitan a comer, ¿se acuerda la mujer que limpiaba y el fariseo que piensa, si este fuera profeta, sabría quién es esta, ¿no? Claro, pero el problema está en que Jesús, precisamente, la actitud no es que acepta el error que está, sino lo que quiere hacer, lo que quiere dar a entender es por qué Él hace eso. Él hace eso porque esa es la preocupación del Padre. ¿Y cuál es la preocupación del Padre? De que todo el mundo se salve. Fíjate, ¿cuál es el gran problema? A mí me da la sensación que esta actitud de Jesús, portando la actitud del Padre, porque recuerda que el Padre, el rostro humano del Padre Jesucristo, es algo muy maternal. Si en algún momento dado yo veo el rostro maternal de Dios aquí, en los textos, uno es este. Porque fíjate qué ocurre. Aquí hay una bronca entre hermanos, así como lo ve Dios. Y está una bronca que por un lado tú tienes unos y otros. Y unos excluyen a los otros. O sea, los buenos excluyen a los malos o a los pecadores porque ellos no cumplen con lo que se supone que haga la ley. Entonces, ¿qué ocurre? En una familia pasa exactamente lo mismo muchas veces, que tú ves la mamá y ves que los hermanos, dos hermanos están pegados y ¿qué hace la mamá? Trata de hacer que se reconcilien, que se den cuenta. Y es que no es que la mamá acepte que el hijo que cometió un error no cometió un error y no es verdad que tiene que dejarlo y que tiene que cambiar. El problema de la mamá es que antes de poner condiciones para que el hijo pueda volver a casa, lo que quiere es que el hijo vuelva a casa y descubra la otro aspecto. Y esto es lo que el Señor quiere decir. Lo que me interesa es que vuelvas, que te des cuenta de que eres amado. Porque una persona que se sienta rechazado por su hermano dice, bueno, pues vete para casa del diablo, porque realmente si tú, así es lo que tú, así como tú piensas de mí, pues vete para casa del diablo, ¿no? Y entonces tú me excluyes y yo te excluyo. Y entonces hay división. Pero en este caso, lo que Dios quiere decir a través de Jesucristo es, oye, yo los amo a los dos, yo los quiero a los dos, ustedes están en casa, parábola del hijo pródigo,
Ahora, a mí lo que me interesa es traer al que no está en casa. Y la forma para traer con el que no está en casa es haciéndole ver cuál es mi preocupación, cuánto es mi amor y qué es lo que yo quiero para él, lo mejor. Por eso es que ahora va a poner 3 parábolas que lo que trata de hablar de esto, te trata de decir cómo Dios los quiere. La palabra, las las primeras palabras empieza, ¿quién de ustedes? Es decir, ¿quién de ustedes? Vamos a decir, a ver, ¿alguno de ustedes no actuaría de esta misma manera? Y él en este momento va a decirle a un hombre y a una mujer para que los dos entiendan su preocupación, la preocupación del Padre por cada uno de nosotros. Y empieza diciendo, ¿quién de ustedes que sea pastor? A mí que tengo un rebaño, a mí me hace gracia, porque nosotros hoy, en la ovejita, Jesús buen pastor, y nos hace pensar que en aquella época los pastores estaban muy bien vistos. No, y estaban muy bien vistos. Nada de buen visto. Los pastores eran mal vistos. Eran personas que no tenían ninguna credibilidad y por tanto estaban considerados casi como asaltantes, como ladrones. Eran gente de poca altura moral. Prestigio social. Sí, de prestigio social total. Así que en ese caso Jesús les hace ver a aquella gente que les rodea, en ellos los fariseos y los letrados, los pone, como dijéramos, a ver, ¿quién de ustedes que sea un drug dealer? Sí. No va así, lo baja un poco de categoría. Yo creo que Jesús trae hombre, no hagan tan trágico esto, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. ¿Quién de ustedes que es un pastor y se le pierde, tiene 100 ovejas, y fíjate que las monedas va a decir, y tiene 10 monedas? Ya lo primero que empieza a decir que ese pastor tiene 100 ovejas. Hay varias cosas aquí que llaman la atención. Primero, que 100 y 10 es un número que nos habla de totalidad, es de integridad, ¿no? Si tú tienes una cantidad y te falta una, te fijas más en la una que te falta que en las otras que tú tienes. Tengo un juego de ajedrez, tengo las fichas blancas y tengo las fichas negras. Me falta un peón. Me falta un peón. Concho, oye, pero si tienes todo lo demás. No, pero me falta el peón. Sin ese peón no puedo jugar. Me falta. Es la totalidad lo que importa. Y una colección de sellos de un cierto año y tienes todos los sellos, pero te falta uno. ¿Quién es el que más valor tiene? Ese que te falta. ¿Por qué? Porque tú quieres la totalidad. En la escuela cuando daban los lápices de colores se me perdió uno de color verde. Y tú buscabas tener todo, y seguro que si en ese momento el que más necesitabas era el verde, el que se te pierde. Por tanto, estamos hablando de totalidad y lo importante que es la totalidad para darle valor al objeto. ¿Y qué ocurre aquí? Una oveja se pierde. Bueno, primero en aquella gente, cuando estamos hablando de 100 ovejas, no es que el pastor dejó a las 99 solas en el barrio. Primero, para tener 100 ovejas, o la persona era muy rica, o eran varios pastores que tenían un rebaño entre varios pastores. Tal vez por eso es que al final reúne a toda la gente y dice, alégrense conmigo, porque se me había perdido una oveja y la hemos encontrado. Todos ustedes son accionistas de este rebaño. Así que cuando este pastor deja las ovejas en el rebaño, pues habría otros pastores que se quedaron al cargo del rebaño. Pero él va en búsqueda de la perdida. El gran problema es el terreno de Israel, tan rocoso, tan difícil de conseguir. Recuerden otra cosa, imagínense que la oveja esta está perdida. Si la oveja tiene pánico, la oveja se tira en el suelo y de ahí no se mueve. Aunque oiga la voz del pastor, ella no se mueve. Ya no estamos hablando de un perrito que cuando me oye la voz de uno, ¡pum!, salta y corre. No, se sienta y no hay quien la mueva. Y entonces este pastor tiene que buscar, esforzarse, sudar, mover, correr. Y ya cuando la llega, tiene una doble alegría. Fíjate el pastor, cuando la encuentra, encontrarla y es alegre. Y dice con alegría, se la pone en los hombros y baja. Oye, la ovejita no estamos hablando de un perrito que tiene 3 libras, ¿no? Estamos hablando de un montón de libras sobre los hombros. Pero él con alegría es capaz de cargar con el peso de esta, porque la alegría de haberla encontrado es enorme. Y cuando baja, dice que reúne a todos, aquellos que eran los dueños también de todo el rebaño, ¿no? Oigan, se nos había perdido uno, ya lo hemos encontrado. ¡Qué alegría! Y de pronto dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos.
¿Y qué significa eso? Bueno, es lo que yo te estoy diciendo, es la totalidad, la integridad del producto. Dios nos ve como familia, no nos ve simplemente como individuos. La mamá mira a la familia como totalidad. Y ella puede tener 5 hijos que son buenísimos, pero hay uno que no está buenísimo, que no es buenísimo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la preocupación de la mamá? La totalidad, la familia. ¿Qué es lo que dice siempre un moribundo o una moribunda a su familia si los reúnen? Sean uno. Y si hay uno que no está aquí, ese es el uno que más llama la atención. No es porque yo valoro más a esta persona que a los otros, no. Es que yo lo que valoro mucho es la unidad, la totalidad. Por tanto, esto es lo que el Señor está diciendo. Señores, ustedes tienen que valorar cómo lo ve Dios, cómo lo mira Dios. Él se alegra. Hay tanta alegría cuando lo encuentra. Cuando ese peón de ese juego de ajedrez, cuando esa ficha del juego de damas, cuando esa carta de un juego de naipes, cuando encuentra la que le falta, le da el valor a todo. Porque dime un juego de ajedrez que le falte una ficha, automáticamente pierde el valor, pierde el valor. Tiene valor la unidad, la totalidad. Y Dios mira a la humanidad como la totalidad. Y tenemos que entonces todos preocuparnos como Él. Miremos cómo Dios busca, cómo Dios ama, cómo Dios se esfuerza. Para Dios no hay suficiente tardanza para poder conseguir a la ficha que le falta, a la oveja que le falta. Vamos a ver esta misma preocupación que lo podía entender un hombre porque era pastor, y ahora se lo va a decir una mujer. ¿Quién de ustedes, de las mujeres que están aquí, si pierde una moneda? Hay veces que se ha explicado esto de una manera que parece ser que no es bastante verídica, y es aquella de que esas monedas significaba la dote de esta muchacha el día que se casaba, y por tanto estaba puesta como en un collar o en una diadema. Parece ser que en las excavaciones que se han hecho no ha aparecido que las monedas se usaran en el tiempo de Jesús para eso. Eso sí lo usan hoy los beduinos para poder hacerlo, pero no en aquella época. ¿Qué era esto? Bueno, en aquella época las mujeres eran las encargadas de lo que ocurría dentro de la casa, por tanto, ella era la que administraba en la casa. Recuerden que una moneda como un denario, es lo que ganaba un hombre en un día de trabajo. Imagínate que en esa sociedad donde existía el peligro de no comer, no estamos hablando de que era gente que tenía mucho dinero, era gente con recursos limitados y por tanto no tenían dinero. Imagínate que eso poquito que ellos tienen, una de esas monedas se le pierde. Se le pierden sus recursos. Yo me imagino que si lo tuviéramos que decir hoy, Jesús diría, imagínense que de pronto el cheque de la semana que le han traído, se lo han traído, lo consiguió la mujer porque le pagaron en la semana o el marido. O se le perdió la tarjeta de crédito. O se le perdió la tarjeta de crédito, el cheque de la semana. Todavía, cuando tú dices en la tarjeta de crédito, tú puedes decir, bueno, a lo mejor saco otra tarjeta de crédito, no he perdido nada. Pero si yo tenía lo que me habían dado, me pagó la limpieza de las casas, me pagó el trabajo que realicé esta semana y tenía aquí 75, 100, $200, ¿dónde rayos está eso? Se me ha perdido, pero ¿dónde lo he puesto? Entonces, ¿qué es lo que hace? De pronto empieza a buscar y empieza, dice que empieza a prender el candil, empieza a buscar, a barrer. Bueno, tenemos que darnos cuenta que las casas de aquella época no son las casas de hoy día, ¿no? Todo el mundo sabemos que era un sitio bien reducido, apenas tenía la puerta como único lugar de entrada, tal vez si tenía alguna ventana eran muy altas y muy pequeñas. Hay que darse cuenta de que no es un sitio donde hay las capacidades que tenemos hoy día, y de pronto tenemos que limpiar la casa. Fíjense, ¿en qué hendidura se pudo haber caído una moneda? Pues la moneda, imaginen que es como una monedita de 10 centavos de hoy día. Eso sería lo que es un denario. Y buscar eso, ¿dónde cayó? ¿En qué ranura? ¿De qué pared cayó? ¿En qué ranura? No estamos hablando de un piso de concreto, estamos hablando de un piso, en el mejor de los casos, de losa o de tierra, y donde la tierra pudo haberlo cubierto, el polvo pudo haberlo cubierto. ¿Dónde está esa moneda? Y busca, y busca, y busca hasta que lo encuentra. Se afana hasta que lo encuentre.
No hizo nada la moneda por ser encontrada. No hizo nada la oveja por ser encontrada. Fue la preocupación del pastor y de la mujer que se esforzó y se desgañitó hasta encontrarla y poderla llevar a la totalidad de lo que esa mujer tenía, a esa unidad, a esos 10. Faltaba una y que ahora tengo ya lo que yo necesitaba para poder vivir. Así que por eso vemos cómo es importante darnos cuenta de la alegría que para Dios significa el tener la totalidad de lo que Él creó. Y esto no nos pasa a los hermanos, ¿no? Los hermanos somos capaces de echar a otro hermano fuera. Es decir, ese no se porta bien, ese es un sinvergüenza, que se vaya para casa al diablo, no me importa. Pero la mamá no. La mamá no. La mamá, aunque sea un sinvergüenza, dice, no es mi hijo. Por arriba de todo es mi hijo. La totalidad de la familia. Es la gallina sobre los huevos. Y esto es Dios en Jesucristo, no lo está moviendo. Dice algo aquí que es importante. Y dice, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Ahora hay que preguntarse, por un pecador que se convierte. Pero la oveja no se convirtió. A la oveja la buscaron y la encontraron. A la moneda no se convirtió. La moneda lo que hizo fue dejarse encontrar. El pecador está ahí. El Señor ha salido. ¿Dónde está la conversión? Esa es mi pregunta. Y la conversión, porque si estás comparándolo, estás comparando con la conversión. Yo no había pensado eso, lo que usted dice, ¿no? Que la oveja no volvió, la trajo, ¿no? Y la moneda tampoco volvió por ella misma, volvió. Pero hay más alegría por eso. ¿Qué es la conversión? La conversión es darse cuenta del amor de Dios. Porque si tú te das cuenta del amor que Dios te tiene y de la preocupación que Dios tiene por ti, entonces tú cambias en tu corazón. Tu mamá, gracias a Dios, está viva. ¿Por qué tú no le das ningún disgusto a tu mamá? Bueno, eso no lo sé, habría que preguntarle a ella. No. Yo sé que tú eres un buen hijo y yo sé que ella te quiere mucho y ella es una gran mamá. ¿Por qué no le damos un disgusto a nuestras mamás? Tratamos de no darle. Porque la queremos. El amor. Porque nosotros sabemos que habrá personas que en el mundo nos quieran, pero más que nos pueda querer la mamá, jamás en la vida. Y por tanto sabemos que nos ama y sabemos que no queremos darle ningún disgusto y por eso hacemos lo que a ella le gustaría que hiciéramos o tratamos de no hacer lo que a ella no nos gustaría que hiciéramos. El amor es la causa de la conversión. ¿Cuál es lo que en un pecador hace? Primero porque cree que a Dios no le importa, que Dios no lo ama, que en el mejor de los casos Dios lo condena, que Dios lo que quiere es su destrucción, que ya que Él no es bueno, pues entonces que Él no merece el amor de Dios. Si supiéramos cuánto nos ama Dios, si supiéramos el amor tan grande que nos tiene Dios, tal vez ese sería el comienzo. No es la condena de la ley lo que mueve a un pecador. Lo que mueve a un pecador es conocer el amor de Dios. Eso es lo que cambia. El arzobispo Wensky tiene una frase que a mí me gusta mucho y nos lo dice porque muchas veces nosotros actuamos como fariseos. Y la frase es, Jesús hizo amigos y después les mostró la cruz. Nosotros les presentamos la cruz y después queremos que sean nuestros amigos. Sí. Y este es el gran problema. Les hablamos de la ley, les hablamos de las cosas que tienen que hacer o dejar de hacer. Y se nos olvida que más importante que la ley es el amor. Y por eso hay más alegría en el cielo cuando se tiene la totalidad de la familia. Y ese es el corazón que cada madre y cada padre quisieran que sus hijos tuvieran. Sean uno. Mira que yo he visto a gente morirse. La gente lo que le dice a sus hijos, no se dividan, sean uno. Esto es el Padre. Dios mío, si para poder entender a Dios, lo único que hay que ver es el rostro de una madre, para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, es pensar cómo la madre nos quiere a cada uno de nosotros. Y por eso no nos da tiempo a la parábola del hijo pródigo. Pero yo creo que estas dos parábolas nos hablan mucho. El hijo pródigo, por supuesto, es una obra maestra. Podríamos pasar... Primero diríamos que es un cuento de Halloween, porque es de terror en los oídos de un judío, pero de una misericordia tremenda. Señores, cuanto más nos demos cuenta del amor de Dios, más nos daremos cuenta que no le podemos ser infieles
no por castigo, sino por amor. Así es. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene para preparar el domingo. Gracias, Padre. Nada, que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.